Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Probablemente la última aparición en tribuna de esta legislatura de la senadora Padierna. ¿Verdad? ¿Me dan sonido? Allá. Cuba, Estados Unidos y México decidieron repartirse la región marítima enclavada entre sus fronteras en el Golfo de México, área mejor conocida como el Polígono Oriental. Sin embargo, los gobiernos respectivos declinaron firmar un solo tratado. Hubo reuniones bilaterales y trilaterales, pero solo se firmaron acuerdos bilaterales, 3 en total. Este dictamen se refiere al tratado bilateral entre México y Estados Unidos. En una de sus partes señala que de haber delimitado la frontera de manera trilateral, se hubiera supeditado el interés nacional de México a la variación de la correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos respecto a Cuba. Este argumento es interesante, pero lo más relevante es que el dictamen omite lo más importante, que un acuerdo trilateral hubiera hecho nugatorio el acuerdo de los yacimientos transfronterizos que ya existe entre México y Estados Unidos. El petróleo es la verdadera razón de esta delimitación de las fronteras marítimas de los 3 países y la razón del acuerdo bilateral entre México y sus vecinos, tanto Cuba como Estados Unidos. El dictamen es impresentable por sus múltiples vacíos, imprecisiones y contradicciones, sin mencionar la ausencia de una copia certificada del texto original del tratado. Aquí el Senado se conforma con recibir órdenes. El dictamen es incompleto porque analiza la relación entre México y Estados Unidos, omitiendo deliberadamente el acuerdo con Cuba sobre la delimitación de la frontera. Es una omisión imperdonable porque el análisis de la geopolítica y de lo que está en juego no puede ser fraccionado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se descubre un yacimiento transfronterizo justamente en el punto geográfico donde convergen las 3 fronteras? Estamos hablando del Hoyo de Dona, más conocido así. En otras palabras, ¿qué pasaría si existe un yacimiento compartido entre los 3 países? Pues el tratado no da cuenta de esta posibilidad, lo cual es gravísimo, porque ahí sabemos que hay petróleo. El dictamen liga la ratificación del Tratado del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos firmado entre México y Estados Unidos en 2012. Sin embargo, este acuerdo deja de ser válido si existe un tercer país involucrado. Es el caso de Cuba. El dictamen asegura que los 3 países reconocieron la vigencia del marco jurídico de los yacimientos transfronterizos y la cooperación para el caso de contingencias ambientales en el ambiente marino, en el mar territorial. Sin embargo, ese reconocimiento solo puede darlo México y Estados Unidos, que negociaron y aceptaron este marco jurídico. Cuba no estuvo presente. El dictamen contiene 2 contradicciones fundamentales, además de la que ya he mencionado. La primera se refiere a los hidrocarburos que en esa área pueden albergar. Por un lado, las comisiones dictaminadoras insisten en minimizar la importancia y el potencial petrolero en el polígono oriental y, por otro lado, colocan a los yacimientos transfronterizos con el justificante o con el pretexto más importante
para la ratificación de este tratado. La problemática de esa zona del Golfo de México demuestra que fue una aberración haber acordado y permitido que las disposiciones del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos de 2012 se aplicaran automáticamente a cualquier delimitación marítima futura entre México y Estados Unidos. Es decir, este tratado está obligado por el anterior. La segunda contradicción es que este dictamen asegura, primero, que el tratado no le es aplicable a la ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica, porque dicha ley solo refiere a instrumentos relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica y demás materias relacionadas, como si todo eso no fuera materia económica. Y dos, que el tratado objeto de este dictamen tiene como propósito exclusivo la delimitación marítima de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el área del polígono oriental del Golfo de México. Esas tesis entran en contradicción con el hecho de que ya existe un acuerdo sobre yacimientos transfronterizos que se aplica automáticamente a cualquier delimitación de frontera, y con el hecho incontrovertible de que la explotación de yacimientos transfronterizos implica inversiones, comercio de mercancías, servicios, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación y cooperación económica. El tratado no tiene como propósito exclusivo establecer una línea fronteriza, también tiene por finalidad hacer valer que ya existe un modelo de explotación de los hidrocarburos en México que México aceptó para toda la frontera marítima con los Estados Unidos, modelo que le permite a Estados Unidos sacar el mayor provecho económico y estratégico en un supuesto ambiente de equidad, lo cual es falso. El tratado no establece ninguna salvaguarda que permita a México aprovechar todo su potencial económico en esa zona. En el tratado del año 2000, que delimitó y dividió el polígono occidental, acordémonos de un senador del PAN, honorable él, de nombre Miguel Ángel Conchello, que dio una batalla ejemplar para que México no perdiera la Isla Bermeja, ubicada justamente en este polígono occidental, y que después de su lamentable fallecimiento, el Senado aprobó esto, dando por tierra toda la lucha que el senador dio en beneficio de nuestro país. Pues hoy están haciendo exactamente lo mismo. Ya perdimos el polígono occidental, ahora quieren que perdamos también el polígono oriental. Decía yo que este tratado del año 2000, que delimitó y dividió el polígono occidental, estableció una moratoria de 10 años, un lapso en el cual ninguno de los dos países autorizaría ni permitiría la perforación y la explotación petrolera dentro de la franja de 1.4 millas náuticas en ambos lados de la frontera. En 2011, ese lapso se extendió hasta 2014, es decir, hubo una moratoria de 14 años. ¿Por qué no este tratado? ¿Por qué no este Senado? ¿Por qué no ustedes, senadoras, senadores, piden una moratoria de la aplicación de este tratado al menos de 10 años, como se hizo con el polígono occidental, para que ni Estados Unidos ni México puedan explotar yacimientos que estén a 1.4 millas de el límite entre los dos países? De no hacerlo, porque para el polígono oriental no está previsto ningún aplazamiento. Las actividades petroleras podrán comenzar al día siguiente de
la aprobación mañana mismo, si hoy lo aprueban ustedes. El dictamen desatiende por completo la recomendación de expertos de realizar estudios para evaluar los recursos que necesitan ser preservados. La espera se justifica por un principio ambientalmente precautorio. Es necesario fortalecer el conocimiento y planear cuidadosamente el aprovechamiento de los recursos naturales y medioambientales que eventualmente pudieran encontrarse en esa zona. El dictamen que se somete a esta votación del Senado sin que se haya recibido información ni estudios sobre las corrientes marinas, sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad y los recursos naturales de esta área. El dictamen señala que las comisiones dictaminadoras solicitaron información a la Semarnat sobre la vida marina en el polígono oriental y para saber los riesgos ambientales. Sin embargo, y lo dice el propio dictamen, bajo la presión gubernamental, las comisiones decidieron que no era necesario recibir la información para evaluar y eventualmente ratificar este tratado. Se conforman con su fe ciega neoliberal. De manera imprudente e irresponsable, decidieron impulsar esta ratificación cruzando los dedos para que los riesgos no se materialicen por si hubiera, al menos mientras se va Peña Nieto. En su despropósito, las Comisiones Unidas asientan en este dictamen que si la Semarnat en el futuro les allega evidencias de que hubiera riesgos inminentes, entonces, dicen aquí, harán lo necesario para coadyuvar y preservar la biodiversidad. Es decir, las comisiones recomiendan que el país se la juegue con este tratado mientras se investigan los posibles daños directos y colaterales y que prometen intervenir, coadyuvar, pero solo cuando haya un riesgo inminente, es decir, cuando ya no haya nada que hacer. Total, tal vez todos estos integrantes que van a votar hoy habrán dejado de ser legisladores y dejar a su paso una estela de vergüenza y ya no tendrán que cumplir su palabra y después pues ya no estarán aquí para cumplir con la promesa que están estableciendo en este dictamen. Pero hay dos riesgos más. El dictamen simula que hubo una consulta, como lo dijo la senadora. La palabra consulta es un eufemismo, porque lo que hubo fue un foro convocado por las comisiones dictaminadoras, el cual tuvo lugar el 29 de noviembre de 2017. Fue prácticamente un monólogo. Todos los participantes fueron representantes del gobierno de Peña Nieto, con excepción de un académico y un representante de una ONG que apenitas si los dejaron hablar. El dictamen pretende hacer creer que México lideró la negociación y que tanto Cuba como Estados Unidos aceptaron sus propuestas. En particular, sobre el uso del método de la equidistancia para identificar el límite de cada país. Esto no es creíble. Es ridículo que digan que México intervino en el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados Unidos y que los dos le obedecieron. Otro intento de dar legitimidad al tratado es la afirmación de que la calidad de la información técnica presentada mereció un reconocimiento por parte de Estados Unidos y de Cuba. Pues ¿dónde está esa información? Porque aquí ni siquiera quisieron recibirla. El dictamen busca elementos en realidad de legitimidad. Por cierto, este es un tratado que no tiene ninguna legitimidad. Por todas estas razones, nuestro voto desde luego que va a ser en contra. Pero estamos viendo el sometimiento de este Senado a el gobierno, pero eso no es lo grave. Lo más grave es el sometimiento del gobierno mexicano a lo que le ordene Washington. Eso es lo que se está aprobando aquí. Hay mucha
literatura, mucha información al respecto. Deberían de adentrarse en ella para saber lo que están votando, que no es otra cosa sino votar un tratado que va en contra de los intereses nacionales, constitucionales y en contra hasta del sentido común. No sé por qué aprueban estas cosas, unos sin leer y otros sabiendo lo que están haciendo, tal vez porque tengan muchos negocios comprometidos, no lo sabemos, pero este tratado ha sido rechazado varias veces y ahora de salida, el último día de este Senado, con razón, tal vez por eso el presidente diga que es nuestra última participación, no lo sé, vamos a ver otros dictámenes cómo vienen, estamos leyendo a toda prisa. Les invito, senadoras, senadores, a no dejar una estela de vergüenza al votar este tipo de documentos. Gracias. Muchas gracias, senadora.